la diáspora es la historia de Europa, pero la diáspora es una metáfora que arranca de la destrucción del Templo de Jerusalén en la antigüedad y consiguientemente, pues, aunque la Unión Europea es en sí misma expresión de ese reencuentro con tantas diásporas, una que nos duele, que nos ha hecho, por tanto, sangrar en España, ha sido sin duda ninguna la expulsión de las comunidades judías en 1492. Y todo ese trayecto impresionantemente embutido en la lección magistral que acabamos de escuchar, pues ya no requiere desde el punto de vista jurídico e institucional mayor comentario. Estoy muy honrado de haber sido parte de él en el tiempo que desempeñé la responsabilidad del Ministerio de Justicia. Llegué al Ministerio de Justicia muy consciente de que es un ministerio singular, muy especial, muy desafiante, desde luego, muy desafiante y muy estimulante para un jurista. Y llegué sirviendo una agenda de cambio que tenía como uno de sus componentes lo que llamamos muchas veces una extensión de la igualdad con que se disfrutan derechos y libertades y una extensión también del propio Estatuto de Ciudadanía. Una de cuyas manifestaciones pasó por este reencuentro con Sefarad. El cuadro que lo enmarca no ha sido mencionado, pero es la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Ley Orgánica 7/80 del 5 de julio, por cierto, aprobada por unanimidad. Aprobada por unanimidad en 1980. Y es una ley que tiene, a estas alturas, tantos años transcurridos, 43 años ya, tiene algunos flancos expuestos a crítica y a la necesaria actualización, pero en todo caso continúa plenamente en vigor y es una ley que crea un registro de entidades religiosas en el que estaban inscritas las comunidades israelitas en España, entre otras, y que inspiró una línea de acción del Ministerio de Justicia consiguiente en la articulación de una fundación, pluralismo y convivencia bajo el amparo de la Ley 50/2002 de fundaciones. Esa ley que acordó el Consejo de Ministros instituir como fundación para dialogar con las comunidades religiosas fue el foro en el que escuchamos de las comunidades israelitas que presidían entonces ante el Ministerio de Justicia Jacobo Israel Garzón la demanda, la reparación con Sefarad. Y pusimos en marcha la estrategia que prácticamente enlaza mi mandato desde 2005 con el tuyo, Rafael, hasta 2015. Es una secuencia donde hay episodios que se van cumulativamente desgranando, pero forman parte de una misma estrategia. Pusimos en marcha una estrategia efectivamente para decretar, en eso consiste, en Consejo de Ministros, cartas de naturaleza. La carta de naturaleza consiste en la naturalización como españoles de personas que no han residido en España. Es una exención del requisito habitual de residencia, no solamente el general de extranjería, sino incluso el privilegiado de los que mantienen vínculos significativos con España. Y la idea era precisamente conceder por carta de naturaleza, lo que pudiesen acreditar por familia, por vínculos culturales o también, hay que decirlo, por algún tipo de relación con las comunidades israelíes presentes en España, a los descendientes de la diáspora de Sefarad. Además instituimos en el Ministerio de Justicia la Casa Sefarad, en el marco operativo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay un conjunto de instituciones así llamadas Casa América, Casa África, Casa Sefarad también, que se diseñó como foro de encuentro, exposiciones, reflexiones, pensamiento de esa estrategia de reconciliación con Sefarad. Además, durante mi mandato, España se incorporó por primera vez al Memorial del Holocausto, 27 de enero. Es la fecha de la liberación de Auschwitz por el ejército ruso. Auschwitz resuena de forma siempre estremecedora. La sola enunciación de lo que fue el Holocausto se conmemora ya oficialmente, normalmente con presencia de Su Majestad de los Reyes. Desde luego así fue cuando lo pusimos en marcha siendo yo ministro de Justicia, en el Paraninfo de la Universidad Complutense, el viejo caserón de San Bernardo, muy cerca del Ministerio de Justicia, el Memorial del Holocausto, que nunca había tenido la menor resonancia en España. Y ese compromiso lo he continuado
impulsando en mis mandatos como diputado europeo, como eurodiputado en el Parlamento Europeo, 3 mandatos ya, estoy en el tercero, como presidente de la Comisión de Libertad, Justicia Interior y como presidente del Intergrupo Antisemitismo. El Intergrupo no es un formato legislativo, la Comisión de Libertad, Justicia Interior no es, pero hay pasos comunicantes entre los intergrupos que no son formatos legislativos con la actividad legislativa del Parlamento Europeo. En concreto, pusimos en marcha en comunicación intensa con las comunidades judías en Europa, que también están articuladas en el Congreso Judío Europeo, una resolución del Parlamento Europeo votada en 2017 con éxito, con una definición operativa de antisemitismo que ha servido después como base para la legislación penal de la que entiende el Parlamento Europeo como legislador penal contra los delitos de odio que conducen, el discurso del odio que conduce directamente al crimen de odio, los discursos de odio que conducen a los delitos de odio. Las comunidades judías están atravesando un momento delicado desde hace un tiempo en Europa, porque regurgitan viejos fantasmas. El antisemitismo galopa de nuevo en distintas latitudes de la complejidad de la fábrica social europea, y el mensaje es el mensaje de pertenencia de las comunidades judías a la Unión y a la integración europea. Pero volviendo a España, todos estos elementos que acabo de sintetizar sumariamente, la Fundación Pluralismo y Convivencia, el diálogo con las comunidades religiosas, las instrucciones de la Dirección General del Notariado para facilitar la recuperación o la adquisición por carta de naturaleza de descendientes de la diáspora sefardí, de los que los principales beneficiarios durante mi mandato fueron efectivamente sefardíes de Turquía y de Venezuela. Con el tiempo, el elenco de países en que esas comunidades sefardíes tienen presencia se ha ampliado: México, Panamá, Colombia, si no me falla la memoria, Estados Unidos, algo, y también Israel, por supuesto. De modo que, efectivamente, cuando pusimos en marcha esta estrategia, conseguimos en aquel momento, cerca de 700 cartas de naturaleza en el mandato, que se han multiplicado durante los mandatos posteriores, como seguramente explicará de inmediato Rafael Catalá, hasta sumar cerca de 7.000. Por tanto, estamos hablando de una secuencia en la que nos hemos dado la mano, y que por supuesto tiene un punto culminante en esa secuencia normativa que ha sintetizado el profesor Licona en la Ley 12 de 2015, en el Real Decreto de concesión de nacionalidades por carta de naturaleza y en la instrucción de los registros que hace operativa esa nueva normativa hasta alcanzar cerca de 7.000. Y termino diciendo que es cierto que como todas las leyes en su práctica ha sido expuesta a contraste de la experiencia y a la crítica. Y hemos escuchado críticas con respecto de la articulación burocrática del procedimiento, de las 3 vías de acreditación de un vínculo significativo con la comunidad sefardí que habilitan para la adquisición de la ciudadanía española por carta de naturaleza. Y a eso simplemente me gustaría comentar que muchas veces las leyes trascienden el ámbito subjetivo, si quieren, y desde luego la dimensión cuantitativa de ese ámbito subjetivo para el que se diseña. Tiene un impacto simbólico y por tanto expresivo de una voluntad política que trasciende el conjunto de las personas que hayan podido ampararse de su régimen jurídico. Quiero decir con ello que hay leyes que hacen mejor una sociedad independientemente de cuántas personas hayan sido puestas en la práctica empíricamente bajo su paraguas. Podría comentar algún ejemplo, ¿no? Pero, sin duda ninguna, el matrimonio igualitario se enfrentó a ese desafío en su arranque. Se nos interpeló muchas veces con respecto de las personas que se iban a casar de acuerdo con la ley, cuántas personas esperaba yo como ministro que se casaran con la ley. Yo respondí que la idea no era esa, la idea era, por supuesto, que la ley invitase a casarse a las personas del mismo sexo. No era ese el objeto de la ley, era dar la libertad
términos de igualdad y la libertad igualitaria de poder hacerlo o poder no hacerlo. No que me era completamente indiferente que en un año se registrasen 3.000 matrimonios de personas del mismo sexo como 30.000 o 40.000. Pero lo único que estoy convencido es de que esa ley ha hecho a España mejor, sin duda ninguna. Esa ley ha hecho a la sociedad española una sociedad más digna y mejor referenciada en la locomotora y en la vanguardia de una sociedad abierta, una sociedad desarrollada, una sociedad que se mira sobre todo en el espejo de cómo trata a las personas que han sufrido históricamente discriminación, cuando no directamente humillación o criminalización. Por tanto, la iniciativa que pusimos en marcha y que podemos firmar no se mide porque se hayan nacionalizado españoles 7.000 sefardíes hasta ahora, sino sobre todo por la voluntad de reencuentro que expresaban, por la voluntad de reparación, por el ánimo de recuperar esa historia de España que fue excluyente. Se puso a los judíos en 1492 y a los moriscos en 1609, Felipe III. Se trataba, por tanto, de lanzar un mensaje de reintegración con la memoria de nuestra diversidad, de nuestra complejidad y también de los vínculos de pertenencia a través de esa ciudadanía española, que es una ciudadanía muy preciosa, un verdadero estatuto de derechos y libertades, regulador de relaciones civiles, de las que estamos muy orgullosos. Por lo tanto, estoy convencido de haber servido una causa justa en esa dimensión. Puedo decir que mi relación con las comunidades israelitas en España, las comunidades judías, fue excelente durante el momento del movimiento de justicia. Puedo recordar, si me lo permiten, con modestia, que al salir del ministerio se me otorgó por esas comunidades el premio senador Ángel Pulido por Jacobo de Israel Garzón, seguía siendo presidente en aquel momento. Y del mismo modo en el Parlamento Europeo acudo siempre regularmente a los encuentros con las comunidades judías, al memorial del Holocausto en el Parlamento Europeo, muy solemne. Hemos escuchado testimonios de supervivientes de Auschwitz en repetidas ocasiones, ya van quedando menos, ya se cuentan seguramente con los dedos de las dos manos, pero ahí están. Hay una senadora Segre, senatriz Anita, que nos hizo llorar en el Parlamento Europeo tan solo el año pasado. Impresionante. Bueno, quiero decir que estoy agradecido, muy honrado de haber podido compartir este momento precioso con todas y con todos ustedes. Gracias a Jesús Ramón por acogernos en esta sede de Eugenia Méndez, que efectivamente es una referencia, una firma de referencia en toda Europa de la calidad del mundo del derecho y de las profesiones del derecho en toda Europa. Las profesiones del derecho que se ejercen en España, en toda Europa, no se pierdan en Europa. Y por supuesto honrado de escucharte ahora, Rafael, y de escucharte, Gabriel, para completar esta conversación. Muchísimas gracias.